Hola, mi nombre es Dulce y hoy te voy a hablar sobre el tema cómo escribir un cuento. Primero hablaremos sobre los consejos de este. Debes de saber que no hay leyes para escribir un cuento, solo puntos de vista. Nadie puede pretender que los cuentos solo deban escribirse luego de conocer sus leyes, porque no hay tales leyes. A lo sumo, cabe hablar de un punto de vista de ciertas constantes que dan una estructura a ese género tampoco encasillable. Número 2. El cuento es un mundo propio. Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno tú. No de otro modo se obtiene la vida de este cuento. Número 3. Lo fantástico de un cuento solo se logra con la alteración de lo normal. El génesis del cuento y del poema es sin embargo el mismo. Nace de un repentino extrañamiento, de un desplazarse que altera el régimen normal de la conciencia. Debes tomar en cuenta los siguientes puntos para poder escribir tu cuento. El primero es ir al grano. Además de ser más cortos que las novelas, su público, en este caso los niños, tienen una menor capacidad de atención debido a su edad. No te andes por las ramas y ve por la acción. El pasado de los personajes o de los escenarios se puede reducir. Por ejemplo, podemos hablar de un pequeño pueblecito que se arruinó por la codicia de sus habitantes, años atrás, en vez de tener que describir todo lo que ocurrió. Crea una lluvia de ideas. Al necesitar menos contenido y no tener que pararte a pensar en subtramas, un buen método para encontrar la inspiración es hacer una tormenta de ideas con tu familia, con Google o incluso con un bot inteligente. Los cuentos ocurren en tiempo real. No rememores las historias, suelen ocurrir en plazos muy breves, por lo que no rememores otros tiempos, los personajes viven en el ahora. La moraleja. Como las fábulas, muchos cuentos no ofrecen una enseñanza final o al menos un final interesante. Los protagonistas deben de aprender algo durante su viaje. Cuando es para niños. A veces la gente escribe un cuento y lo hace con un lenguaje para adultos. Es un error clásico en el que podemos caer. Piensa en tu público y en el lenguaje que hablan los mismos. Ahora sí, pasos para escribir tu cuento. Número 1. Antes de empezar a escribir tu cuento, antes de comenzar con tu historia, debes tomar en cuenta unas cuantas decisiones. ¿Quién va a ser el personaje o protagonista de tu cuento? Puede ser un niño, una niña, un pirata, un animal, etc. Lo que salga de tu mente. Recuerda que puedes describir a tus personajes tanto físicamente como por su forma de ser. ¿Dónde va a transcurrir la historia? En un país lejano, en un pueblo, en la selva, en un castillo, en otro planeta. El escenario lo eliges tú. ¿Cuándo va a suceder la historia? Puede ser hace mucho tiempo, hace unos años, un día de verano, en el año 2050, en la Edad Media. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de escribir mi cuento? Un cuento suele tener 3 partes. Introducción, que se presentan los personajes y el lugar donde están, además de indicar cuándo sucede la historia. Cuando comiences a abrir puedes recurrir a expresiones como las siguientes. Había una vez, érase una vez, hace muchos años, en un lejano país, hace mucho tiempo, vivía en un castillo, etc. El siguiente punto es el nudo. Se presenta el problema o conflicto que tienen los personajes y se cuenta lo que se hace para resolver. Puede ser algún suceso o situación que le cause un problema y tenga que resolver, como la aparición de algún personaje nuevo que les cause problemas, un conflicto con algún amigo, el hallazgo de un objeto mágico, el descubrimiento de que algo malo va a suceder. Una vez narrado el problema, cuenta cómo los personajes deciden solucionarlo y cómo actúan. Pueden intentar resolverlo solos, recurrir a alguien o a algún objeto que les sirva de ayuda. Y por último, está el desenlace.
Se narra cómo termina la historia, puede explicar el resultado de las acciones de los personajes para resolver el problema. Entre otros, puede ser un final triste o feliz. Gracias por ver. Esto es todo por hoy. Espero hayas aprendido un poco más sobre cómo hacer un cuento.